No podemos avanzar respecto de nuestros resultados si no usamos la energía sexual. De lo que hagamos con nuestra sexualidad depende directamente generar o no la plasmación de nuestra divinidad. Esto es muy fuerte. Yo quiero armar un nexo con un negocio nuevo, con una realidad nueva, con algo que en mi vida no logro parir, no logro gestar. El nexo es el sexo. Orgasmo no significa placer, ni siquiera significa reproducción. Orgasmo significa, aunque nos parezca extrañísimo, en buena compañía con José Luis Garicé, escritor, investigador, psicoanalista y conferencista internacional. Y bueno, muy contentas de tenerte aquí y queriendo proponer un poco un tema, el tema de desde los 11 pasos de la magia, desde tu sistema, hablar un poco de lo que es la energía sexual como energía creadora, de lo femenino y de lo masculino. Y bueno, que podamos desarrollar un poco el tema. Bueno, más que un tema, esto es toda la iniciación en sí misma. Yo con mucho gusto, al menos puedo decir que lo intentaré. Es decir, en el tiempo de una nota, de una entrevista, desarrollar un tema tan abarcativo, tan extenso y tan secretamente milenario es en sí mismo necesario magia. Los 11 pasos de la magia van a ser necesarios para esto. Cuando me informaron que esta era una de las posibilidades de los temas, yo puse algunas gráficos, algunas pinturas, algunos grabados que algunos son súper actuales de la lógica más moderna y otros son milenarios y otros en cierto sentido atemporales que creo que nos pueden ayudar para entender de qué hablamos cuando hablamos nada más y nada menos que de la sexualidad. En principio de la sexualidad humana. Otro día podemos hablar de la sexualidad ya solo en lo humano, y no me refiero a especies animales, sino en los mitos. La sexualidad en los animales, la sexualidad en el origen del planeta, o sea, ese estilo, qué función cumple ahí. Pero entendiendo la sexualidad precisamente en el punto en el que en esta nueva era, desde el 22 de diciembre del 2012, estamos exigidos de entenderla, hay que, obviamente, hablar de una nueva era, hay que reubicar, antes de hablar del uso y antes de hablar de las energías y antes de hablar del uso secreto de las energías sexuales, tema que si no es desde la iniciación no es abordable, el verdadero sentido de la sexualidad. No puede la humanidad cambiar de era si sigue sujeto al sentido de la vieja era. Hay dos conceptos que tanto las profecías como la lógica en sí misma nos exigen cambiar si queremos cambiar de era. Y son los dos extremos de eso que entendemos por vida. La sexualidad y la muerte. La sexualidad y la muerte, si la hacemos pensando como en la vieja era, no habrá cambio de era. Cambiar el concepto de sexualidad y cambiar el concepto de muerte, qué entendemos por sexualidad y qué entendemos por muerte, es una de las mejores formas de enmarcar una nueva era en conceptos que nos posibiliten efectivamente ese cambio que en 12.500 años viene siendo anunciado y que tiene que producirse como nueva era. Otro día podemos hablar de la muerte, si quieres, pero son dos fuerzas que se cruzan, son dos fuerzas que están siempre juntas, como en el inconsciente humano, que la sexualidad siempre aparece ligada a la muerte, indefectiblemente. Lo podemos ver en Hollywood, lo podemos ver en las películas. Escena de muerte, escena sexual, escena de muerte, escena sexual, suelen aparecer totalmente cruzadas, totalmente juntas. Cambiar ambas concepciones es cambiar de era. En este sentido, si hoy nos restringimos a este tema que agradezco tanto que podamos hablar, porque es tan difícil encontrar lugares serios donde poder hablar de esto, son temas que los hablo en niveles muy avanzados de enseñanza y si no, prefiero no tocarlos. Es decir, hablar de estos temas dejándolo librado a lo que suponerse del tema conduce a lo peor. Conduce a usar muy mal esa fuerza que es la más poderosa, del ser humano. Uno basta que vea una foto de Mara Kirlian, del huevo áurico, para que pueda entender muy bien que, aunque nos hayan hecho creer que la fuerza del corazón es lo más importante,
No, no, no. La parte más energética del huevo áurico, la parte más ancha, la parte más, por lo tanto, poderosa, es la parte sexual. No hay duda. Ahí tenemos nuestra condensación de energía superior, mayor. Y tampoco hay duda, como ya el psicoanálisis lo demuestra desde el siglo, de que todo problema humano tiene raíz en lo sexual. Y de que lo que en la vida social no logramos, dice de nuestra vida sexual. Porque precisamente esa fuerza no es una fuerza que se restringe a lo que en la vieja era, de a poco fue haciéndosenos creer que es a lo que se restringe. O sea, cuando una persona le pregunta qué es la sexualidad, te va a dar dos respuestas. Reproducción o placer. Punto. Es muy difícil encontrar que alguien al menos interrogue que la sexualidad, semejante energía que nuestras fotos áuricas, insisto, demuestran que es la parte más ancha del huevo áurico, no es más que para el placer o para la especie, para que avance la especie. Es decir, en nuestras vidas no tenemos uso posible de la energía sexual, si no sería para la reproducción o para auto de placer. Entender así es entender el universo al revés, porque en principio esto va en contra de las leyes de la energía, de la economía de energía. No se gasta más energía en algo que produce menos trabajo, en algo que produce menos, sino que si se concentra más energía en algo es porque eso es para producir más. Entonces uno puede decir, ¿cuántos hijos puede tener uno en la vida? Pongamos un número enorme. De todos modos sería usar la energía sexual para el momento de la concepción de esos hijos, nada más, de la gestación de esos hijos, nada más. El resto sería para placer o para nada. Obviamente que hay leyes que en esto han quedado veladas. Si te parece bien, ingresamos por aquí. ¿Qué es la sexualidad? ¿Para qué es la sexualidad? De entrada nos marca un sendero genialmente, mira la palabra que voy a usar, práctico, hacer pensar la sexualidad para efectivamente lo que la energía sexual es. Para gestar, para producir, pero no solo hijos, sino para gestar y producir lo que en la nueva era tenemos que aprender a gestar y producir. 2 puntos. Realidad propia. Si no, no hay nueva era. Si todas las profecías están de acuerdo en que la realidad, la nueva era es el rescatar la esencia divina del humano, que el humano se acuerde de su divinidad, el humano se piense a sí mismo, no separado de lo divino. Una de las formas más concretas de mencionar lo divino es el que genera realidad propia. Los dioses, precisamente, generan realidad propia. Si los humanos vemos que la realidad está ahí afuera, que adaptar a la realidad, renunciamos a nuestra divinidad. Nos conectamos, nos religamos, sentido de la palabra religión, con lo divino en nosotros cuando tenemos el compromiso de generar realidad propia. Y generar realidad propia es algo que nos queda tan lejos en la vieja era que hasta hay que ubicar un poco de qué hablamos cuando nos deja. Realidad propia significa el estado económico que quieras en tu vida, significa el estado espiritual que quieras en tu vida, significa el estado de pareja que quieras en tu vida, significa la salud que quieras en tu vida. Fíjate, cuando yo voy a dar, tengo el honor de ser recibido en cada vez más lugares del mundo a enseñar desde hace más de una década, además de los 30 años que enseño en Argentina, que es donde empecé. Cuando yo llego a un lugar, les digo siempre, van a ver que ocurre lo siguiente. Antes de que empecemos la actividad, van a ver que va a estar el sol, pero cerca va a estar la lluvia. Pero en el momento de inicio de la actividad, no va a interferir la lluvia. ¿Qué estoy diciendo? Realidad propia significa alcanzar hasta eso. Decidir qué clima quiero para lo que voy a hacer en tal lugar. Yo a veces en los plenarios a la gente le digo, hagamos una lista. ¿Qué quisieras si pudiera generar realidad propia? Y un buen trabajo, una buena salud, una buena familia, y se nos acabó la vida. Esa es la base. No puede ser que eso es lo máximo en la vida. Bien, para generar realidad propia necesitamos energías divinas. Y la energía divina por excelencia es la energía luminosa en el ser humano. La más luminosa de todas, la que todas las fotos Kirlian o las fotos áuricas demuestran que es donde más luz tenemos, más divinidad tenemos, en nuestra sexualidad. A partir de eso uno puede entender mucho. Uso de la sexualidad para gestar, para pero no solo para parir hijos, sino para parir realidad propia, para gestar, para dar a luz, precisamente, realidad propia. Claro, es un uso.
de la sexualidad. Lo cual de entrada nos erradica toda concepción de abstinencia sexual en un camino iniciático. No es así. Yo tuve el honor de ir a la India, de ir a Egipto, de ir a los lugares más sagrados de las culturas chamánicas. En todas, la sexualidad es parte de la divinidad. A nadie se le ocurre pensar que en la India hacía abstinencia, ni siquiera Buda, que de hecho tuvo hijos. En la Biblia han tenido que inventarse las cosas más retorcidas para hacernos creer que Cristo estaba lejos de la sexualidad. Si quieres podemos hablar del tema, está muy relacionado a la historia de Magdalena, obviamente. Sí, claro. Bien, y cualquier cultura chamánica nos demuestra que tienen un uso de la sexualidad extremadamente importante, sacralizado, sagrado y hasta ritualizado. Vas en la India, los templos más sagrados de la India son templos que a nosotros nos parecen hasta eróticos. Templos fálicos en un sentido de penes erectos, templos de mujeres mostrando toda su sexualidad, templos de copla, y está asociado a lo sagrado, a lo divino, no son templos pornográficos. Quiero decir, lo divino y lo sexual separados son una estrategia para separarnos de la divinidad. Si queremos el camino de la divinidad, y lo queremos, si no, no hubiéramos elegido encarnarnos después del 22 de diciembre del 2012, no estaríamos encarnados para generar nueva era si no quisiéramos nuestra divinidad. Si queremos nuestra divinidad, tendremos que reformular nuestra sexualidad. Y la magia, lo que he descubierto en más de 200 viajes a esas culturas originarias, en práctica particular, personal, y que lo enseño en todo el mundo, precisamente te pone la clave ahí. Pone como cierto lugar del recorrido entre tú y la realidad que quieres generar, que es el lugar sexual. Si quieres podemos empezar por ahí ordenando un poco lo que estamos diciendo. Creo que esto sirvió sobre todo para abrir nuestra concepción mental y no creer que cuando hablamos de sexualidad vamos a hablar de lo que realmente está codificado en la nueva era. Reproducción de la especie y placer. Está bien, el que obviamente puede generar reproducción de la especie y quiere placer con la sexualidad, no es que esté errado, pero eso es usar una tonelada de oro como pisapapeles en el escritorio, es desperdiciar el oro. Si te parece bien esta concepción por donde podemos iniciar, creo que nos lleva en un camino directo. ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Excelente. Sí, totalmente. Totalmente. Muchas gracias por la receptividad. Entonces, entender que hay mapas que nos dejaron para nuestra sexualidad y que esos mapas vienen de lo más sagrado de las diferentes culturas, ya es entender muy concretamente lo que recién ubicamos. Si tú me permites, estoy en este momento donde tengo mapas que se supone que me han puesto por aquí, para hoy, para ahora. A ver, aquí creo que tenemos algo. Sí, ya los estoy encontrando. De entrada, podemos verlo en uno de los lugares más comprometidos, tal vez, donde lo podemos encontrar, es en ese mapa que siguen las Biblias, un lugar que Cristo no podía ignorar siendo hebreo, Cristo, porque hablamos del mapa que sigue la cultura. A ver, ahora quería hablar de este en particular. Este es el árbol de la vida de la Cábala. Este es el árbol de la vida hebreo. Ningún hebreo, y menos aún en la época de Cristo, podía desconocer este mapa. Este mapa está en el Sefer Yetzirah, este mapa es de Zohar, este mapa está referido en claves de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. 11 pasos, son los 11 pasos de la magia que fue codificado, que vi por igual en todas las culturas iniciáticas del mundo, que son los 11 pasos entre tú y la realidad que quieres generar. 11 pasos ahí entre tú. Hoy la cuántica, la física cuántica, acepta que el universo es de 11 dimensiones. Esas 11 dimensiones son cada uno de estos pasos. Concentrándonos específicamente en lo que hoy, vuelvo a agradecer tener la oportunidad de que hablemos, veamos algo sumamente claro. El último de todos los pasos, Malkut, el que se llamaba, es la realización de la realidad que quieres. Viene a ser la tierra, ya generando el fruto que quieres. Viene a ser la realización de eso que en tu mente, en Ketzer, allá arriba, tienes que lograr que una vez que esté en tu mente pase por todos esos procesos para llegar a aquí abajo. Si se puede ver con aquí vemos de entrada Malkut. Malkut, como vemos, es receptivo por excelencia. Es una mujer
te lo representa como una mujer, ahí lo vemos. Es la imagen de una mujer. Y de hecho, es la madre tierra, igual que para los yanquis, igual que para los indígenas. Sin embargo, junto con Malkuth tenemos la figura de un hombre, tenemos la figura de algo masculinizado a todas luces, que empieza allá arriba en Quetzal como masculino y termina abajo como la receptividad a sí misma. La unión de Quetzal con Malkuth es por lo tanto una unión sexual. Es la unión de un principio masculino con un principio netamente receptivo, femenino, que es la tierra. Esto acá arriba, si se observa, tienen unos rayos de sol, claramente el sol y la tierra copulando para generar vida. Principio masculino y principio femenino para generar. Pero eso tiene que pasar a través del humano. Acá está la novedad, que nos da la iniciación, que nos da la magia. Lo que ocurre a nivel de la naturaleza tiene que ocurrir en el humano también. En el medio hay dibujado un humano. Y ese humano tiene como última ala, por decirlo así, del viaje, antes de Malkuth, repito, Malkuth es la realización concreta de lo que primero fue una idea totalmente abstracta, Quetzal, Quetzal, Binah, Chokmah, son nombres de los pasos, de los 11 pasos de la magia. Y te van enseñando qué hacer. La última escala, por lo tanto, la más avanzada, por lo tanto, la que va a requerir el máximo de nosotros, está a la altura de lo sexual. Si subimos la vista de Malkuth, tenemos ahí eso. Y eso no hay la menor duda de que es ubicado como un centro energético, un chakra en la India, Muladhara en la India, que es netamente sexual. Esto dice algo muy serio. La última barrera entre nosotros y la realidad que queremos generar es la sexualidad. Si no aprendemos a usar nuestra sexualidad para generar realidad, rebotaremos contra problemas sexuales, tal como lo descubre el psicoanálisis, tal como lo descubren las neurociencias hoy día, que aquello que en lo sexual no se resuelve, se traduce en lo social. Yo voy a empezar por ahí, si te parece bien. Aquí tenemos una linda prueba milenaria, que de lo que hagamos con nuestra sexualidad, ahí el cursor rojo creo que se ve, de lo que hagamos con nuestra sexualidad depende directamente generar o no la plasmación de nuestra divinidad. Nuestra divinidad se tiene que traducir en realidad propia, pero el último viaje, la última escala del viaje, antes de lograrlo, desde lo que hacemos con Yesod. Yesod se llama paso 9, Séfira 9, Malkuth es el 10 y ya es la generación de la realidad. Fracasar en lo sexual es garantía de eso que, bueno, hay un artículo especial de esto que se llama Los que fracasan al triunfar, que enseña por qué la gente es tan común que cuando está a punto de triunfar fracasa. Que cuando está teniendo un máximo triunfo tiene un infarto, un accidente, una traición, algo que hace que cuando estaba a punto de su gran obra, o cuando ya la había iniciado, fracasa. Los que fracasan al triunfar significa Yesod. Algo en el paso, en la Séfira 9, se llaman Séfiras también, frenó e hizo fracasar lo que parecía un triunfo, Malkuth. No podemos avanzar respecto de nuestros resultados si no usamos la energía sexual. Acá está claramente mapeado, en un mapa sumamente concreto. Un mapa que nos dice, entonces, de entrada, un cambio total, radical, en la concepción de para qué es la sexualidad. La sexualidad, así como puede generar una vida nueva, tiene que generar lo que queramos generar en nuestra vida. En nuestra vida necesitaremos usar de nuestra energía si queremos generar vidas nuevas. Lo mismo para generar un negocio nuevo, un estado de salud nuevo, un estado mental, un estado espiritual mejorado. Cualquier cosa que yo quiera dar a luz tendrá que pasar por la sexualidad. Recordé la trampa que la vieja era nos hizo al respecto. Y fueron 2000 años al respecto los que nos han hipnotizado en la dirección que voy a decir ahora. Lo sexual separado de lo que estoy diciendo. Lo sexual separado de lo social. La idea de que lo social es público y lo sexual es privado, de que lo sexual es lo que
hay que hacer puertas para adentro, y de que en la vida afuera estamos en lo social y no entra lo sexual, esa división totalmente artificial queda contradicha de entrada en el primer mapita que vemos, en el primer mapa que vemos milenario al respecto. Te está diciendo que lo que va a ocurrir en lo social, donde vas a apoyar tus dos pies en lo concreto, en tu vida cotidiana, está extremadamente, íntimamente, estrechamente ligado a lo sexual. Si uno tiene en cuenta esto, se acabó la idea de que lo sexual es puertas adentro, lo que hacemos en una cama o en un recinto privado, y lo social es puertas afuera. Depende de lo que hagamos en lo sexual, lo que ocurre en lo social. Y en forma inversa. En lo social veré lo que ocurre o no ocurre en lo sexual. Siguiendo esta pista que de entrada tenemos en la relación directa entre Yesod y Malkut, entre el paso 9 y el paso 10 de la magia, de entrada ya entonces no podemos más suponer que lo sexual es una cosa que tiene que ver nada más con lo que nos han hecho creer que tiene que ver. De hecho, la palabra misma, sexo, remite directamente a un nexo, la etimología. Nexo, yo tengo que estar conectado. No hay lo sexual es una cosa aparte de la vida. Sexo y nexo tienen la misma entidad. ¿Qué significa? Esto es muy fuerte. Yo quiero armar un nexo con un negocio nuevo, con una realidad nueva, con algo que en mi vida no logro parir, no logro gestar. El nexo es el sexo. Y para eso tengo voy a usar esta palabra muy a propósito, y para eso tengo un órgano. Solo hay que escuchar la connotación sexual de esa palabra. Hay un órgano que yo voy a lograr organizar. Empecemos a ver cómo las palabras fueron dejando claves sexuales. Un órgano con el que yo voy a lograr organizar y darle organismo, realidad, orgánica a lo que yo quiero. Tenemos con claridad ubicado que órgano es la palabra que se utiliza para lo sexual por esencia. Cuando yo quiero generar un resultado, tengo que organizar organigramas para lograr darle organicidad, realidad a lo que quiero generar. Basta seguir las claves que nos dejaron las etimologías de las palabras para que podamos ver con absoluta precisión lo que de otro modo nos queda separado, sin nexo. Y eso se llevó a escuchar. Sexo y nexo tienen una etimología tan cercana porque el sexo es el nexo. Todo lo contrario de lo que creemos, que el sexo es de las puertas para adentro y no tiene nexo con la vida social. No, señor. De hecho, social, la etimología de la palabra social, significa sencillamente socio. ¿Y qué es socio? Compañero. Depende de lo que haga con mi compañero, lo social y lo que haga con mi compañero incluye lo sexual. Por todas las vías, el primer mapa que vemos ya nos marca con precisión que no podemos mantener separado lo sexual sin nexo al sexo de lo que quiero lograr. Decíamos, quiero lograr algo que tengo que hacer. Lograr organizarme para entonces darle organicidad a lo que quiero a través de un cierto organigrama. Todo eso son términos altamente sexuales. Órgano es el modo en que nombramos a nuestra sexualidad. Aquello con lo que llevamos a cabo nuestra sexualidad. Sin embargo, esto no se remite a lo genital. Aquí ingresan leyes de magia que enseñan a usar la sexualidad en sus energías y no solo en su genitalidad. Para eso necesitamos generar con el órgano aquello que, no por nada, insisto, en la etimología está tan unido. Con el órgano, ¿qué tenemos que generar? Con el órgano sexual. Se trate de hombre o de mujer. Tenemos que generar un orgasmo. Las dos palabras vuelven a estar absolutamente unidas. ¿Y qué significa orgasmo? Orgasmo no significa placer. Ni siquiera significa reproducción. Orgasmo significa, aunque nos parezca extrañísimo, trabajo, crecimiento. Un trabajo que lleva a un crecimiento. Viene de el ergo, que es la misma palabra que se usa para energía, fuerza, ergo. Es hacer un trabajo con el que lograr un crecimiento. Un crecimiento como el del órgano sexual en el momento del orgasmo.
Acá, de entrada, ya tenemos todo mapeado, todo el mapa armado. Va a haber que aprender a usar el orgasmo, entonces, por una vía absolutamente distinta a la que pensamos que hay que usarlo. Porque pensamos que al orgasmo hay que usarlo para placer, nada más, y para, en el mejor de los casos, además de placer, si le queremos agregar algo, reproducir. Sin embargo, el orgasmo es parte del huergo, del trabajo, del energía, de la energía para un trabajo. ¿Qué me están diciendo estas palabras? Lo mismo que me dice un mapa como este. ¿Qué me dice un mapa como este? Nos vamos a otra cultura. Lo mismo que me dicen, por ejemplo, dame 30 segundos, lo mismo que me dice, por ejemplo, un mapa como este. Mapa de otra cultura que jamás conoció a los hebreos, y los hebreos jamás conocieron a esta otra cultura, sin embargo, están de acuerdo absolutamente, a ver si logramos que se abra el mapa, y sin embargo están absolutamente de acuerdo en lo mismo. Fíjate este mapa que está en pantalla y a ver si logramos que se abra acá está. Este mapa es el mismo mapa, pero en las culturas chamánicas de los incas. Mira lo que sucede. ¿Ves que abajo hay como una redecilla que parece un arco de fútbol o algo así? Eso de abajo es un depósito. Se llama colca y es un depósito para guardar ahí lo que quieras. Semillas, granos, dinero, lo que sea. Es como un banco hoy día. Eso, fíjate lo que necesitaba. Ahí estaba Malkut. Lo que quiero lograr en mi realidad. Lo que quiero lograr en mi realidad es llenar mi depósito de eso. Y fíjate lo que hay justo antes. Como si hubieran seguido el mapa de los hebreos, del árbol de la vida que recién vimos, ¿qué hay antes? Una relación de pareja. Culturas que entre sí jamás se conocieron, culturas absolutamente lejanas en lo geográfico y en lo temporal, un mismo mapa. Mira arriba, las 4 estrellitas alrededor. Esto es lo mismo que viste antes. Viene del Sol una energía particular, que es la que desde el 22 de diciembre del 2012 nos invade. Hoy se llama plasma, antes se llamaba prana, maná, causai, diferentes nombres. Y eso hay que lograr que se llene nuestros depósitos de lo que queremos, nuestra realidad de lo que queremos. Ese armario, ese depósito grande que está abajo. Pero todo depende de que se crucen energías sexuales entre hombre y mujer. Esto habla de lo mismo que vimos recién. Es maravilloso, es sorprendente, es emocionante. Nos están dando una coherencia de mensaje de que nuestra energía sexual tiene que ser la que organice la realidad que queremos. Una vez que se entiende esto, ya estamos entendiendo entonces que de ningún modo podemos hacer el uso de un orgasmo nada más que para lo que lo usamos, para placer, para reproducción de hijos y nada más. Es para tener el órgano con el que trabajar, insisto, la etimología de orgasmo es trabajo, nuestra energía, la etimología de orgasmo es energía, son la misma etimología. Ese vuergo de los griegos es algo que, perdón, antes que los griegos, de las lenguas hindúes, indoeuropeas, que dicen siempre lo mismo, con el orgasmo tienes que trabajar tu energía. ¿Para qué? Para generar como órgano, el orgasmo, lo que tú quieres. Entendido esto, tenemos todo muy pavimentado, muy allanado como para poder avanzar. Porque tenemos que entonces comprender que eso que hacemos mientras activamos nuestra energía más poderosa, la energía sexual a nivel genital, vuelvo a decir, los mapas de cualquier foto del aura lo demuestran, nuestra energía más poderosa es la sexual a nivel de lo genital. Muy bien. A nivel de lo genital, a la altura de las caderas, todo el mundo tiene su máxima energía. Si yo quiero generar mi realidad, mi máxima realidad, no usando mi máxima energía, estoy en contra de las leyes del universo. Sería como que Egipto quería generar la cultura sin el Nilo, sin el generador más grande de energía que tenía Egipto. Sería en cada cultura tratar de no usar lo que en cada cultura usaban como fuente máxima de energía. En el desierto usaban el viento, en los lugares con mucha montaña usaban el agua que caía de la montaña. Los humanos, ¿dónde tenemos la máxima energía? En lo sexual. ¿Esto qué significa? Tenemos que usar el órgano sexual para generar energía. Yo no quiero entrar en las cuestiones del Tantra, que son absolutamente inútiles en una mentalidad occidental contemporánea como la nuestra.
porque lleva a suponer que se trata de técnicas. Y las técnicas lo único que tratan de hacer es que cuando estás generando el momento del coito, el momento de la energía sexual más activada por los órganos genitales, logres usar tu sexualidad como órgano para tu realidad. El que quiere moverse con las energías del Tantra, bueno, está bien, aprenderá técnicas, pero las técnicas no te enseñan a generar realidad, porque se las recortó en sí misma y pasan a ser técnicas para el placer, todo lo contrario. La misma palabra Tantra, fijémonos qué interesante, Tantra es la misma, significa exactamente lo mismo que la palabra sexo. Dijimos sexo, nexo, unión. Lo social y lo sexual tienen que estar unidos. Tantra significa literalmente continuidad, entramado. La energía es lo que le va a dar continuidad. La energía sexual le va a dar continuidad a lo que yo quiero adentro, en mi cabeza, en mis ideas, en mi palabra, en mi sentimiento, lograr continuidad con el afuera y la generación de eso. El Tantra es la continuidad, el nexo es el sexo. Dime por favor si se entiende con claridad. Sí. A partir de eso entendemos algo. No hay posibilidades de la generación de una realidad cada vez mejor, cada vez superior, sin el Tantra, sin la continuidad. ¿Cuál es la continuidad entre el adentro y el afuera? En el paso 9 del método de la magia es la energía sexual. Para eso, ¿qué se necesita? Lo más difícil para el ser humano. Unir lo que en el ser humano está separado. Mente, sentimiento, energía. ¿Con qué lo une? Con un cuarto factor, que es por ese motivo, por el que voy a decir ahora, que estas dos palabras se parecen tanto en la India. Lo une con la palabra, lo une con el mantra. Mantra y tantra son dos palabras que se acercan muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué es el mantra? Yo con mi palabra voy a tener que aprender a unir mi pensamiento, mi sentimiento y mi energía. Vamos a ver. Palabra, paso 2 de los 11 pasos del método de la magia, de lo que vimos recién como el árbol de la vida y que en todas las culturas lo encontré por igual. Paso 2, la palabra. La mente, paso 1. La energía, paso 6. Generada alrededor de unirme con lo que yo siento y quiero lograr. A nosotros nos pasa todo lo que como humanos, en nuestro estado normal, si no emprendemos el camino de la divinidad, de la magia, de la iniciación. ¿Qué nos pasa? Pensamos una cosa, pero decimos otra, y sentimos otra, y nuestra energía va para otro lado. Esto es lo normal. No hay nexo, no hay tantra, no hay continuidad. Lo que se hace con la energía sexual empieza en el paso 1, 2, 3. Si yo pienso que quiero generar tal realidad y mi palabra va para otro lado, porque yo no detecto desvíos en mi palabra, entonces generaré otra realidad, no la que yo pensaba. Si yo pienso que quiero lograr una realidad, pero mi sentimiento va para otro lado, porque yo siento que no lo voy a lograr, porque yo me siento inseguro, o porque yo al revés me siento seguro de que no lo voy a lograr, yo no tengo nexo, no tengo tantra. Paso 6 de método, aprendo a usar mi energía. Si mi energía va para otro lado, el día que yo tengo que hacer lo más importante, ese día que mi energía bajó, no hay tantra, no hay continuidad, no hay eso. Aprender a que tu mente, tu sentimiento, tu energía se sincronicen es aprender nexo, es aprender tantra, es aprender a copular, relacionar lo que en mí está todo separado. El sincronizador de todo eso es la palabra. Pero donde todo eso converge, vuelvo a esa imagen, la anterior, te pido un segundito de paciencia, donde todo eso converge es en lo que ocurra con mi energía sexual. Y esto significa claramente lo que ocurra, ahí está, lo que ocurra cuando todo eso, como si fuera el cuello de una botella, va a desembocar en mi realidad concreta, densa. ¿Esto qué significa? Si cada uno de esos pasos yo los aprendí a unir, ahora los tengo que copular en el sentido claro de cópula sexual en el momento de la realización del acto sexual.
Mientras mi energía está en el momento del acto sexual, ¿qué ocurre? Vamos a partir de la relación clásica, hombre-mujer. En otro momento, si quieres, hablamos de qué pasa con el travestismo, qué pasa con las modos de sexualidad diferentes. Pero empecemos por entender que para copular una realidad y generar un hijo se necesitan energías masculinas y femeninas. El secreto está que eso está en mí. El secreto está en ti. Todos tenemos que aprender a usar la energía masculina y la energía femenina en nosotros para que al unirse lo masculino con femenino en nosotros copule lo que queremos. Ahora, vamos a ir muy por pasos. Esto significa el momento en el cual yo más activo mi energía. El momento en el que yo más activo todas mis energías es el momento donde la energía sexual, que es la más poderosa del ser humano, está activada. Eso significa en plena excitación. Recordemos que excite, y en inglés es muy fácil, significa éxito. Lo que haga con mi excitación depende de eso, lo que voy a tener de éxito o no. La salida, el éxito, exit en inglés, salir, la salida, el nexo, que lo que adentro tengo haga nexo y salga, el exit, depende de lo que hago con mi excitación. O sea, son todas ecuaciones sexuales las que estamos ubicando. En mi excitación yo le doy salida a lo que tengo adentro. Y si lo que tengo adentro sale con tantra, con continuidad afuera, entonces tendré éxito. Vamos viendo que con la escucha, con la palabra, sincronizamos. ¿Qué se supone que es el momento del orgasmo? El momento que acabo de ubicar. ¿Cuál? Donde todo converge, donde todo se une. Que lo que pienso, lo que siento, lo que digo y mi energía, en ese momento están todas convergiendo en un instante del universo. Pocas veces nos pasa eso. Durante el día, en general, estoy en un lugar, con la cabeza estoy en otro lugar, con la palabra digo lo que me parece que tengo que decir, mi sentimiento está en otro lugar, mi energía está en otro lugar. Si uno piensa, ¿cuándo en tu vida has tenido momentos donde toda tu energía confluye con tu pensamiento, tu palabra, tu sentimiento, en un momento de la eternidad, en un lugar y en un tiempo de la eternidad? Uno de los momentos es el orgasmo. Entendiendo esto, entendemos que ahí abajo, en Malkut, todos los otros pasos que están dispersos se encuentran, convergen, nexo, tantra, sexo, ahí todo junto. ¿Esto qué hace? La parte más cercana a lo técnico que podemos de esto traducir para una introducción como esta, que vuelvo a agradecer esta oportunidad, pero que de todos modos esta es la apertura de un tema, ¿cuál es? Que cuando la energía, el afecto, la palabra pase por lo sexual, en el momento donde lo sexual se une a lo genital, que es donde más se desarrolla nuestra energía, yo haga el ergos, el trabajo de ubicar en mi mente y en mi palabra lo que yo quiero lograr con mi sentimiento. Entendámoslo concretamente. Ahí entra el concepto de mantra. El mantra es tan cercano al tantra porque el mantra es una frase destinada a ser repetida, y ser repetida, uno de los lugares donde más hay que repetirlos es durante el tantra, durante el momento de la continuidad. Pensemos, ¿en qué piensa la gente cuando está en el momento del orgasmo? Es terrible. No tiene idea de dónde poner su mente, qué palabra, qué frase, qué idea repetir, qué tratar de sentir, y deja que el cuerpo, lo más denso, lo más animal, lo primitivo decida. Entonces, suelen ocurrir tres cosas. Yo soy psicoanalista, tengo 40 años de formación psicoanalítica y tengo 40 años de práctica psicoanalítica. Puedo decirlo por experiencia de los pacientes. En ese momento, o piensan en algo que no quieren, para retener el orgasmo, para retener la eyaculación, tratan de pensar, es lo peor que podés hacer, porque estás cargando con tu máxima energía lo que no quieres. Entonces piensan en el jefe en el trabajo, piensan en la suegra, piensan en la factura de luz que no pueden, con la idea de así retener. Y lo que están haciendo ahí es cargando lo peor, cargando de su máxima energía un mensaje energético que energiza lo que no quieren. Otros directamente se ausentan de la relación, piensan en otra persona, bajo la idea de así mantener la excitación y no con la persona con la que están ahí. Esto es lo peor, porque esto garantiza que esa relación va a seguir cada vez peor, porque en el momento de máxima energía no nos unimos.
Hay una tercera posibilidad, pero esta tercera posibilidad no es natural en lo que el paradigma de la vieja era nos ha enseñado. ¿Cuál? ¿Qué pasa si, empecemos por el principio, yo uno todas mis energías en ese momento en un pensamiento y mientras tanto dejo que mi energía copule? Yo en ese momento estoy cargando con mi sentimiento, con mi energía propiamente dicha, con mi cuerpo físico, con mi mente y con una frase que diga el resultado mentalmente que yo quiero, en el momento donde más exploto energía. Es en el momento donde el río más peces tiene, tirar la red. En el momento donde más posibilidades tengo de usar toda mi fuerza, ahí llevar hacia mi resultado. Claro, esto obliga a un trabajo interior, que no es posible esto si yo dejo que el cuerpo decida. Acá se empiezan a entender muchas cosas. ¿Por qué? Claro, lamentablemente de esto, insisto, se han hecho técnicas nada más. Pero ¿por qué retener la eyaculación, retener el semen, retener el momento? No es que no hay que dar lugar, es que mientras tanto, cuanto más tiempo yo en mí mantenga la semilla, semen significa semilla, ¿qué va a ocurrir? Más la estoy cargando con lo que va a terminar siendo la semilla de la continuidad del tantra afuera de la realidad que yo quiero. Esto es tanto para hombre como para mujer, porque ambos en ese momento convergen su sexualidad en su sentimiento, su mente, su palabra y su cuerpo. Pero ¿qué pasa si encima de que yo en mí en ese momento logro eso, retener durante todo el tiempo que yo pueda mientras voy armando la escena que yo quiero lograr en mi resultado social, continuidad entre lo sexual y lo social, la escena que yo quiero lograr en el resultado social, siento esa escena mientras estoy en la cópula? ¿Y qué pasaría si la otra persona tiene el resultado armónico con el mío? Se unieron dos universos. Este es el origen de que la pareja tántrica tiene que ser una pareja armónica en lo social para que funcione en lo sexual y armónica en lo sexual para que funcione en lo social. ¿Qué pasa si los dos tenemos resultados distintos que queremos alcanzar? Bueno, yo potencio en mí, la otra persona potencia en sí misma, pero estamos dando un resultado sin nexo. ¿Qué pasa si son resultados armónicos? Como por ejemplo, cuando los dos quieren tener un hijo, o cuando los dos quieren cumplir algo en la vida, y el momento de la cópula sexual, cada uno de los dos carga su propia sistematización energética, a su propia organización energética, con el mismo resultado. Parir el resultado se acelera enormemente. Esto se manifiesta en lo que se llama el paso 7 del método, que acá lo tiene, que se llama Netzach, a la izquierda de la sexualidad. ¿Qué es eso? Se empiezan a generar en la vida cotidiana vínculos. Acá lo tienes tú en la pantalla a tu izquierda. El hombre dibujado ahí lo tienes ya, Netzach. Ese es el paso 7 del método. ¿Y qué es? Empieza a generarse magia, Netzach. ¿Qué es? Casualidades. Al día siguiente de la cópula, a la semana siguiente, empiezan a ocurrir casualidades en la vida cotidiana que yo digo, ¿de dónde vino esto? ¿Por qué de pronto Dios me está ayudando? ¿Por qué de pronto apareció esto? Porque lo divino en mí, durante la cópula, lo puso en juego y cargó afuera lo que yo quiero adentro. Si encima lo hacemos los dos juntos, las posibilidades son muchísimo más directas, más inmediatas y más poderosas. ¿Qué estoy haciendo? Usando el orgasmo, el sexo, el tantra, el sexo, para sus verdaderos orígenes, para lo que fueron generados. Esto es para generar realidad divina, propia. Y efectivamente se traduce en que en los días siguientes, claro, ahora imaginemos, la vez que viene lo volvemos a hacer, la vez que viene, vamos cargando nuestra realidad, donde en vez de lo máximo es sentir un poco más de placer. Claro, ¿qué hace la gente? Aunque no lo sepa, trata de armar esto. ¿Qué trata de armar? Escenas imaginarias para excitarse. Entonces se disfraza, compra un muñequito. Si en vez de eso mantenemos nuestra excitación lo más que podemos en lo que queremos lograr, y en el momento de la cópula, cuando se unen los dos elementos, ¿cuál? La semilla con la tierra, se unen cargando
cada uno de los dos lo que quiere. Y si encima coinciden porque son proyectos armónicos, planes armónicos, lo que quieren entre sí, uno puede darse cuenta de que la semilla, la mejor semilla, la que lleva mi energía, mi proyecto, cayó en la mejor tierra y de ahí va a surgir el mejor fruto. Esto nos permite distinguir los frutos, que es la etimología de disfrutar del acto sexual. Disfrutar significa distinguir frutos. Y ahí estaba el problema de Génesis. El Génesis no tenía un árbol de fruto prohibido, tenía dos. La gente perdió de vista que en el Génesis hay dos árboles, el de la ciencia del bien y del mal y el de la vida. Eso es lo que está prohibido, tener los frutos separados. Había que unirlo todo en un solo árbol. Otro día, si quieres, podemos verlo en los términos donde está así en el Génesis, donde está así en los Vedas, en la India. Claramente, digámoslo así, el pecado original, en lo que respecta a lo sexual, es dividir las energías. Por eso tenía que ser un árbol, sí, pero no. Un árbol, todo unido en ese árbol. No dos árboles divididos. Un árbol es el hombre y un árbol es la mujer. Tenían que unirse en un mismo fruto, disfrutando. Dios quería que disfrutemos, porque quería que distingamos los frutos. Este sí, este no. El de este no me hagan dos árboles separados, cada uno un fruto distinto, sino unan en un mismo fruto. Supongamos que no tenemos esa suerte. Bueno, mi pareja va para un lado y yo voy para otro lado, en la cual, aunque sea yo en mí, si yo armo la unidad de organicidad, yo ya incremento mi realidad al día siguiente, a la semana siguiente. Ahora, si además los dos tenemos armonía de resultados, estamos disfrutando, mientras tanto, de la generación de ese fruto. La idea se puede entender muy bien. Yo te pregunto si se entiende claramente, porque de entrada deja de ser un misterio. Ahí podemos empezar a entender la sexualidad mística. Claro, de acá podemos armar técnicas. Sí, yo no digo que no, pero las técnicas terminan siendo técnicas. La gente pierde de vista para qué son. De aquí podríamos entrar en terrenos mucho más íntimos del tema también. Entonces, ¿cuándo se une la semilla con qué parte del cuerpo de la mujer? Ahí empezamos a tener el Kama Sutra. Y Kama Sutra es eso, es para generar realidad en el momento de la cópula. Entonces te enseña, no es lo mismo el oral, el sexo vaginal, el sexo anal, porque uno va a cagar según en qué paso del método yo estoy en mi vida social. Esto ya es un poco más técnico, pero quiero que se entienda. Por eso no hay alguna cuestión respecto de lo sexual que esté prohibida en la iniciación o en la magia. Lo que sí no se recomienda es aquello en lo cual lamentablemente esto termina derivando. Orgías, ya eso es dispersión de la energía. Hoy con uno, mañana con otro, pasado más. Esto es donde entran Cristo y Magdalena. Como pareja que en sí misma generó la realidad. Si quieres, ahora lo podemos hablar. En el mito entre Cristo y Magdalena, porque Cristo y Magdalena son la imagen clara de que para lograr esto no se trata de cualquier cosa sexual. Era una pareja bien constituida y constituida bajo una base muy clave que lamentablemente, si no claves iniciáticas de la historia, ha quedado perdida en los milenios. Ha quedado perdida en los milenios. ¿Cuáles son las claves de esa pareja para que funcione? Está en Cristo y Magdalena, y en la India está en la pareja perfecta para la India. En la India hay una pareja que es la pareja perfecta que nos enseña lo mismo que Cristo y Magdalena, y que nos enseña a usar el lado masculino y el lado femenino de la energía, tanto sea en mí como si tengo la suerte de que otra persona y yo encontremos resultados armónicos que queremos alcanzar en la vida. Lakshmi en la India, deidad femenina, que se tiene que unir a la deidad masculina por excelencia, que representa la buena suerte. Lakshmi en la India es lo que para los hebreos terminó siendo Magdalena. Es conjunción de un tipo particular de pareja que no necesita transformar esto en lo que creemos que hay que transformarlo. Entonces, en cualquier cosa en el orden de lo sexual, todo ese supuesto desparramar la semilla por cualquier lado, orgías, no. El verdadero uso iniciático de la sexualidad exige un cierto compromiso en una pareja.
que también se ha perdido con el correr del tiempo.